Buenas tardes, hoy venimos a presentarles lo que es la ley de enfriamiento de Newton con ecuaciones diferenciales. Como introducción, esta se refiere a, por ejemplo, tenemos una taza de café recién preparada, muy caliente, y observamos cómo se enfría mientras está en la mesa. Al principio parece perder calor rápidamente, pero conforme pasa el tiempo, aunque sigue bajando de temperatura, el cambio es mucho más lento. Por ejemplo, ¿qué dice la ley de Newton? La rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. ¿Cómo se representa esta? Esta se representa a través de una ecuación de la diferencial de la temperatura a través del tiempo, donde tenemos estas tres variables. Una, la que es la temperatura, otra que sería la temperatura ambiente donde esté el objeto, el cuerpo, lo que sea, y la constante de proporcionalidad. Entonces tenemos la fórmula que se ve en pantalla. Ahora proponemos un problema. Supongamos que en una planta nuclear, cuando se realiza un apagado de emergencia, el núcleo del reactor se encuentra a una temperatura elevada debido al calor residual generado por la reacción nuclear. Para asegurar la estabilidad y seguridad de la planta, es fundamental enfriar el núcleo de manera controlada hasta que alcance una temperatura segura. La ley de enfriamiento de Newton nos ayuda a modelar este proceso de enfriamiento, permitiendo calcular la temperatura del núcleo en función del tiempo. Aquí planteamos el modelo. Bueno, empezamos con la fórmula que habíamos presentado antes, pero ahora despejamos el DDT, que sería la diferencial de la temperatura. Se separan las variables con su correspondiente término, dejando las temperaturas del lado izquierdo y la constante y el tiempo del lado derecho. Integramos ambos lados de la igualdad, dejándonos del lado izquierdo el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a la constante K multiplicada por el tiempo más una constante. Se aplica el exponencial a ambos lados de la igualdad y, y simplificamos la ecuación. Después de simplificar, tenemos que la temperatura menos la temperatura ambiente es igual a E a la K de tiempo multiplicado por el tiempo más E a la C, que E a la C se convierte mismamente en una constante y solo multiplicaría a la E K de T. Finalmente se despeja la variable de temperatura y tendríamos como resultado la temperatura que es igual a la temperatura ambiente más una constante multiplicada por una E a la K por el tiempo. Ahora, para esta parte se va a hacer uso de algunas condiciones iniciales que nosotros proponemos para el problema. Con esto se calculará el valor de las constantes de todo el modelo planteado. En este caso tenemos que la temperatura ambiente va a ser de 24 grados Celsius. Tenemos una temperatura inicial que se representa con T0 de 300 grados Celsius y una temperatura en el tercer minuto que en este caso va a ser de 250 grados. Lo que tenemos en el punto uno es que tenemos que sustituir los valores de la variable inicial de T0. Entonces, en este caso tenemos que, por la fórmula anterior, tenemos que 300 va a ser igual a 24 más la constante que multiplica a E, que está elevado por K, y el tiempo va a ser cero. Cuando sacamos todos los cálculos, nos queda que C va a ser igual a 276. Después de eso, lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de 276 en la fórmula original que ya teníamos. Y después lo que tenemos que hacer es utilizar la segunda condición de que es t de 3 de los 3 minutos en la ecuación que ya teníamos. Y en este caso sería 250 igual a 24 más 276 de la c que se calculó multiplicado por e elevado a la k por 3 que son los 3 minutos de tiempo. Esto nos da como resultado 113 sobre 138 igual a E a la K multiplicado por 3. En este caso lo que tenemos que hacer es utilizar las propiedades del logaritmo natural para poder despejar a K multiplicado por 3, lo que nos da como resultado menos 0.066621. Y eso lo tenemos que sustituir en la fórmula original de la ecuación que acabamos de sacar. Y ya nos quedaría como resultado final de la fórmula que t va a ser igual a 24 más 276 por e elevado a la menos 0.0666621 y eso multiplicado por t. Una vez que tenemos la fórmula, lo que podemos hacer es proponer los minutos
que queremos usar para calcular la temperatura en ese tiempo. Entonces, en este ejemplo tenemos que queremos calcular la temperatura del núcleo del reactor después de 18 minutos. Lo que tenemos que hacer es, en la fórmula que ya teníamos de T, donde está la variable de T, tenemos que sustituir los 18 minutos y en este caso tenemos que la temperatura va a ser de 107.19 grados. Después tenemos otro ejemplo en el que la temperatura se está pidiendo después de 45 minutos. Tenemos que aplicar la misma lógica y en la variable de T tenemos que sustituir los 45 y en este caso nos da 37.76 grados. Bueno, eso sería todo por nuestra parte referente a este tema. Les agradecemos nuestros compañeros Torres Pérez Miguel, Zárate Domínguez Jorge y su servidor Gimnastín Chaparro Hans.